Jóvenes egresados que el día de hoy han recibido su título y cédula profesional de bachillerato tecnológico, nos congratulamos y compartimos la alegría del logro de esta etapa trascendental en su vida. Un logro que refleja y reafirma el compromiso de todos ustedes de desempeñarse con calidad en el ámbito laboral y que a su vez también garantiza que poseen ustedes los conocimientos para continuar en su formación académica. Estamos seguros que alcanzarán todas y cada una de las metas que se propongan. Enhorabuena y muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. Felicidades a todos los padres y familias. Que honraré de acuerdo con las leyes propias del hombre y el más elevado nivel de conducta profesional, a preferir el servicio al provecho, al honor y la calidad de la profesión, a la ventaja personal, el bien público a toda consideración. Levanten la mano y repitan después. Sí, protesto. Sí, protesto. Se pueden bajar la mano. Si así lo hiciera, que la sociedad y la nación os lo premien, y si no, os lo demanden. El día de hoy se llevó a cabo la ceremonia de titulación de las generaciones 2009, 2010 y 2011. Y el sistema SAETI. El sistema SAETI es el sistema abierto, ¿sí? Para aquellas personas que no pudieron terminar su bachillerato escolarizado, pudieron haber estudiado en el sistema abierto. Mayormente son adultos, padres de familia, madres de familia. El día de hoy se entregaron 24 títulos en total. Este proceso se hace cada año. De hecho, mayormente se hace cerca del año en que se egresan los muchachos. Sin embargo, no todos los títulos llegan a tiempo, entonces los títulos van llegando poco a poco, los vamos juntando y ya cuando se junte un número determinado de muchachos es cuando los mandamos a llamar y hacemos esta ceremonia de titulación. Mira, lamentablemente son muy pocos los muchachos que se titulan. ¿Por qué? Porque la mayoría de los muchachos que se tituló el día de hoy son muchachos que optaron por la titulación automática por el alto promedio que tenían cuando egresaron. Entonces, eso les da esa facilidad y factibilidad de poder titularse automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de hacer un proyecto, ya sea con un seminario de titulación o algo parecido. Tiene muchos beneficios y qué bueno que me preguntas esto. Mira, mayormente cuando el muchacho egresa y sigue estudiando, piensa que ese título no le va a servir. Pero en algunos lugares donde ellos van a pedir trabajo, mayormente les piden el título de nivel bachillerato. ¿Qué oportunidad tiene un muchacho que egresa del nivel bachillerato y se titula a un muchacho que solo obtiene la carta de pasante? Obviamente el muchacho que está titulado, ¿sí?, va a tener mayores beneficios, ¿sí?, y va a tener un plus, vamos a llamarle así, que es lo que le puede ayudar para cuando él vaya a pedir un trabajo, ¿sí?, pues él demuestra que tiene las capacidades y las competencias suficientes para poder ejercer un trabajo, ¿no? Igual de la misma manera, pues se sirve como currículum. El día de hoy se entregaron a las carreras de administración, de contabilidad y electricidad. 3 carreras. ¿Alguna información que desea agregar? Sí, mira, para nosotros es muy importante este tipo de eventos porque es un servicio más que el CEBETIS número 72 en Quintana Roo le da a sus egresados. ¿Esto qué quiere decir? Que el día que los muchachos egresan, ese día no termina, ¿no?, el servicio que el CEBETIS ofrece, ¿no?, a la comunidad sobre todo, ¿no? Nosotros constantemente estamos trabajando, estamos innovando en nuestros procesos administrativos y más de esto pues logramos que este tipo de eventos se hagan realidad.